Bienvenidos, continuamos con este video en nuestra introducción a los conceptos de la topología general. En particular vamos a continuar con el arco dedicado al teorema de Bolzano y los conjuntos arco-conexos. En el video anterior habíamos demostrado este teorema. Si f de cierto dominio D de Rn-Rm es continua y el dominio D es arco-conexo, entonces la imagen f de D también es arco-conexo. Gráficamente habíamos dicho que esto significa lo siguiente: si imaginamos el dominio D como un conjunto de puntos que deformamos como si fuera de goma, lo que hace la función f es eso. Si tenemos un conjunto arco-conexo y lo deformamos como si fuera de goma, el conjunto, sin romperlo, eso es lo que implica la continuidad, el conjunto resultante también es arco-conexo. Y en el video anterior también habíamos enunciado sin demostrar el teorema de Bolzano generalizado, que dice así: si f de cierto dominio D incluido en Rn AR es continua, el dominio D es arco-conexo y existen en ese dominio un x1 y un x2, tales que f de x1 es positiva y f de x2 es negativa o viceversa, entonces existe un c en el dominio tal que f de c es igual a 0. O sea, la función tiene al menos una raíz en el dominio. Bien, a continuación vamos a demostrar este teorema y vamos a ver que es una consecuencia inmediata del teorema que acabamos de enunciar hace un minuto. Bien, vamos a demostrar entonces el teorema de Bolzano generalizado. Tenemos entonces una función f continua de cierto dominio D incluido en Rn-R, y el dominio D estamos suponiendo que es arco-conexo. Vamos a hacer el razonamiento como si el dominio estuviera incluido en R2, o sea, nuestros dibujos van a suponer el dominio incluido en R2, pero el razonamiento es válido en cualquier situación. El mismo razonamiento que voy a hacer se aplica en cualquier contexto. Puede ser el D incluido en R, en R2, en R3, etc. Bien, para empezar debemos distinguir lo siguiente. Supongamos, como dije, que la función, el dominio de este incluido en R2 es una función, la f es una función que va de ese dominio en R2 a R. Si uno tuviera que graficar la función, el gráfico de la función estaría ubicado en tres coordenadas. O sea, necesitaríamos dos dimensiones, un eje X y un eje Y para el dominio y una tercera dimensión para las imágenes. O sea, el gráfico sería, como se ve ahí, en tres coordenadas, en una terna de ejes. El dominio D estaría incluido en R2, estaría en el plano XY, y las imágenes estarían en el eje Z. O sea, el dominio es un subconjunto de R2 que ahí graficaríamos en el plano XY, y las imágenes, como dije, son números reales en el eje Z. El gráfico de la función en este caso sería una superficie. Acá yo acabo de mostrar una especie de semiesfera, pero no importa la forma exacta. Sería una superficie flotando en R3. O sea, hay que distinguir dominio que está en R2 o en Rn en general, imágenes que están en el eje Z, en un eje, únicamente en un eje, en una sola dimensión, y el gráfico que, si la función va de Rn a R, estaría en n más 1 dimensiones, en un espacio de n más 1 dimensiones. En el caso de R2 a R, una superficie en R3. Esto para distinguir dominio, imágenes y gráficos. Nosotros nos vamos a concentrar en el dominio y en las imágenes. Entonces, pensemos en el dominio D, que, como digo, nosotros lo graficamos como si estuviera en R2, pero podría estar en R, en R3, etc. Dentro de ese dominio hay dos puntos, x1 y x2, tales que vamos a suponer que f de x1 es positivo y f de x2 es negativo. Si fuera al revés es exactamente lo mismo. Entonces tenemos un x1 y un x2, tales que f de x1 es mayor que 0 y f de x2 es menor que 0. Fíjense que en realidad x1 y x2 en esta situación que estamos mostrando serían puntos de dos coordenadas. O sea, x1 es un punto de R2, es un punto de dos coordenadas a su vez, y x2 lo mismo. Son puntos de dos coordenadas o en general de n coordenadas y el dominio está incluido en Rn. Entonces la función transforma ese dominio de dos dimensiones o las que fueren en una sola dimensión. La imagen, la función va a R, las imágenes están en un eje Z, en una recta que representa los números reales. Entonces, en esa recta, en esas imágenes, está f de x1, la f de x1 es una imagen de la función, y f de x2. F de x1 es la imagen de x1, obviamente, y f de x2 que es la imagen de x2. Ahora, y acá empezamos a ver cómo actúan las hipótesis. Como f de x1 es positivo, está arriba del 0, digamos, y f de x2 es negativo, está por debajo del 0. O sea, entre f de x1 y f de x2, en algún lugar intermedio, está el número 0. El 0 está entre f de x1 y f de x2. A su vez, D es arco-conexo y f es continuo. Entonces, por el teorema que enunciamos al principio de este video y que demostramos en el video anterior,
f de D, la imagen de f es un conjunto arco-conexo. Como D es arco-conexo y f es continua, f de D es arco-conexo. Y si es arco-conexo, como f de x1 y f de x2 pertenecen a f de D, repito, como f de x1 y f de x2 pertenecen a f de D, y f de D es arco-conexo, entonces todo el camino que va de f de x1 a f de x2, que como se trata de la recta real, solamente puede ser en línea recta, el camino en línea recta que va de f de x1 a f de x2 está totalmente contenido en el conjunto. O sea, ese camino, ese segmento que acaba de aparecer ahí en color naranja, que va de f de x1 a f de x2, está totalmente contenido en f de D, porque f de D es algo conexo. Y en particular eso significa que el 0 que está en ese camino pertenece a f de D. Todo el camino, y en particular el 0, pertenece a f de D. Si el 0 pertenece a f de D, quiere decir que es f de alguien de D. Existe un C en D, tal que f de C es igual a 0. Que es exactamente lo que queríamos demostrar. Entonces hemos demostrado el teorema de Bolzano generalizado. A su vez hay una generalización del teorema anterior que se suele llamar el teorema de los valores intermedios y que dice así: si f de cierto dominio D incluye una RNR es continua, D es arco-conexo y existen x1 y x2 en D, tales que f de x1 es mayor que k y f de x2 es menor que k, donde k es un número cualquiera, entonces existe un C tal que f de C es exactamente igual a k. Una demostración posible que se suele hacer es definir una función g como f de x, digamos, como f de x menos k, y aplicar el teorema anterior. Pero vamos a hacerlo, me gusta más hacerlo de manera directa, así. Como en el caso anterior tenemos un cierto dominio arco-conexo, en ese dominio un punto x1 y un punto x2, que en este caso cumplen que f de x1 es mayor que k y f de x2 es menor que k. Tenemos la función f como antes, que digamos, transforma el dominio en imágenes que están sobre un eje z, sobre la recta real, o sea, las imágenes están en la recta real. Entre esas imágenes está f de x1 y está f de x2, que como uno es mayor que k y otro es menor que k, el número k está en algún lugar intermedio entre ellos. F de x1, digamos, está por arriba de k, f de x2 está por debajo. Ahora bien, como D es arco-conexo y f es continua, f de D, la imagen es arco-conexo también, como f de x1 y f de x2 pertenecen a la imagen, entonces todo el camino que los conecta, es el mismo razonamiento de antes, todo el camino que los conecta también está contenido en la imagen. Como la imagen es arco-conexo, todo el camino tiene que estar totalmente contenido en la imagen. Y por lo tanto, K, que pertenece a ese camino, es parte de ese camino, también está contenido en la imagen. O sea, K pertenece a f de D, lo que implica que existe un Z y que f de C es igual a K, como queríamos demostrar. Fíjense que ahí está claro por qué se llama de los valores intermedios. O sea, lo que está diciendo el teorema en realidad es que si la función toma un valor f de x1 y un valor f de x2, barre la imagen también todos los valores intermedios, lo cual efectivamente tiene que ver con el hecho, es consecuencia directa del hecho. Es el hecho, en realidad dicho de otra manera, de que la imagen es arco-conexo. Si toma un valor f de x1 y un valor f de x2, tiene que barrer todos los valores intermedios, o sea, tiene que abarcar todo el camino que va de f de x1 a f de x2. O sea, el teorema de valores intermedios, en el fondo lo que está diciendo, la imagen es arco-conexo. Es otra manera de decir, la imagen es un conjunto arco-conexo. Una consecuencia del teorema de Bolzano generalizado es el teorema que estamos leyendo ahí, que dice: si f de cierto dominio D incluye una RNR es continua, D es arco-conexo y f no tiene raíces en D, entonces f es siempre positiva o siempre negativa en D. O sea, para todo x, f de x es positiva, o bien para todo x, f de x es negativa. En realidad, si uno deja como aparte, como hipótesis generales, que f es continua y D es arco-conexo, lo que estamos enunciando es el contrarrecíproco del teorema de Bolzano generalizado. Otra forma de pensarlo es que esto que estamos leyendo aquí se puede demostrar por el absurdo de esta manera. Supongamos que f es continua, D es arco-conexo y que f no tiene raíces en D. Y supongamos por el absurdo que f no fuera siempre positiva o siempre negativa. O sea que eso querría decir que hay algún punto x1 donde f es positiva y hay un punto x2 donde f es negativa. Pero si eso sucede por el teorema de Bolzano generalizado, existe un C donde f de C vale 0. O sea, f tendría raíces en D, lo cual contradice la hipótesis. ¿Sí? O sea, eso demostraría por el absurdo lo que estamos enunciando. A su vez, una aplicación, llamémoslo así, de este teorema sería la siguiente. Digamos que queremos graficar el conjunto que está dicho ahí, que está mostrado ahí, que está definido ahí. Tenemos el conjunto de todos los puntos de R2, tales que x más y es menor que 1. ¿Cómo se grafica ese conjunto?
Muchas veces se suele plantear la siguiente regla práctica. Primero uno grafica el conjunto que corresponde a la igualdad, o sea que el conjunto x más y igual a 1 sería nuestro caso. Ese conjunto dado por la igualdad divide el plano en distintas regiones. En cada región uno elige un punto de prueba, como a veces se lo llama, y en ese punto, en cada punto se fija si la desigualdad se cumple o no. O sea, si el punto elegido, si las coordenadas del punto elegido reemplazadas en la desigualdad cumple o no, hacen verdadera o no la desigualdad justamente. Cuando sucede que sí, que en las regiones donde el punto elegido cumple la desigualdad, esos puntos pertenecen a la región que uno quiere graficar. Cuando la respuesta es que no, cuando el punto elegido no satisface la desigualdad, entonces la región elegida no corresponde a la región elegida de gobierno, no corresponde a la parte que uno quiere graficar. Eso se suele tomar como una regla práctica. La pregunta es, ¿por qué funciona esta regla? Justamente funciona, como vamos a ver a continuación, porque es una aplicación del teorema que está dicho más arriba. Entonces tenemos el conjunto D, que es el conjunto de todos los puntos x y de R2, tal que x más y es menor que 1, y podemos pensar ese conjunto como el conjunto de todos los x y en R2, tales que f de x y, la función f de x y es mayor que 0, donde f es la función 1 menos x menos y. O sea, pensamos el conjunto en cuestión como el conjunto de positividad de una cierta función que es continua. Fíjense que f de x y es 1 menos x menos y. Justamente, insisto, la función es continua. Entonces, si uno grafica, la regla práctica diría graficar primero donde vale la igualdad. Donde vale la igualdad sería donde la función vale 0. Donde la función vale 0 es la recta x más igual a 1 que está ahí graficada en color naranja. Esa recta entonces sería los puntos donde la función vale 0. Entonces el plano que estamos pensando, fíjense que estamos pensando acá en el dominio de la función. El plano XY es el dominio de la función. Acá no aparecen las imágenes ni hay gráficos, el dominio de la función. En ese dominio entonces, que es el plano XY, queda dividido en dos regiones. Una región que está por arriba de la recta y otra región que está por debajo de la recta. Si pensamos esas regiones como sin incluir el borde, digamos, pensamos la parte que está estrictamente arriba de la recta y la parte que está estrictamente abajo de la recta, en ambas regiones la función nunca vale 0. Repito, si yo pienso en la región que está por arriba de la recta, sin incluir la recta, en esa región la función nunca vale 0, no tiene raíces, justamente porque las rectas son las raíces. La recta que es más igual a 1 estoy hablando, ¿no? Lo mismo para abajo, si pienso en la región que está por debajo de la recta, sin incluir la recta quiero decir, entonces en esa región la función nunca vale 0. Por lo tanto, por el teorema que habíamos enunciado en la diapositiva anterior, en cada una de esas dos regiones, la que está por arriba y por debajo de la recta, la función es todo el tiempo positiva, todo el tiempo negativa. O sea, para todo x encima de la recta la función es positiva, o para todo punto la función es negativa, y lo mismo por debajo. Entonces, lo que pase con un punto en cuanto a la positividad y negatividad pasa en toda la región. Entonces, elegimos un punto debajo de la recta, por ejemplo el 0, 0. Elegimos otro punto por arriba de la recta, por ejemplo el 1, 1, y nos fijamos si la función en esos puntos es positiva o negativa. Si uno reemplaza, evalúa x y f de 0, 0, nos queda 1 menos 0 menos 0 cuando evaluamos la función. O sea, queda 1 que es positivo, y en 1, 1 nos da menos 1 que es negativo. O sea, en 0, 0 la función es negativa, en 0, 0 la función es positiva, y en 1, 1 la función es negativa. Y eso quiere decir entonces que en todos los puntos de la región que está por debajo de la recta, por el teorema que enunciamos antes, en todos los puntos de la función que está de la región que está por debajo de la recta, la función es positiva, y en todos los puntos que están por arriba de la recta, la función es negativa, porque si no cambiaría de signo y habría una raíz fuera de la recta, lo cual no sucede. Entonces la región donde la función es positiva es en definitiva la región que está por debajo de la recta. A su vez, la recta en sí se marca con línea cortada para indicar que la recta no está incluida en la región. Si fuera mayor o igual que 0 lo que estamos graficando, uno dejaría la recta completa para indicar que está incluida. Pero eso ya es un detalle que escapa al teorema de Bolzano. Otra cosa interesante, acá obviamente elegí un ejemplo sencillo para no complicar las cuentas. Cuando la función es discontinua, se agregan las rectas o curvas que corresponden a las discontinuidades, justamente porque acá es importante que en cada región la función en cada una de las dos regiones tiene que cumplir dos hipótesis. Tiene que ser continua
y no tiene que tener raíces. Entonces al dibujar la recta estamos excluyendo en la región por arriba y por debajo de ella, estamos excluyendo los puntos donde la función vale 0, o sea, en los puntos por arriba y por debajo de la recta no hay raíces, y si hubiera discontinuidades también habría que descartarlas, digamos, habría que las regiones, digamos así, que estamos considerando no pueden incluir puntos de discontinuidad, porque una de las hipótesis y la consecuencia que hemos enunciado antes es que la función es continua. O sea, para poder aplicar el teorema de Bolzano o su contrarrecíproco, necesitamos que la función no tenga raíces en la región pues, que estamos analizando y que además sea continua. O sea, hay que descartar los puntos donde la función vale 0 y descartar los puntos donde la función es discontinua, que en este caso no los hay. Descartar quiere decir lo que hemos estado haciendo, o sea, trazo la recta, recta, curva, lo que fuere, donde están las raíces y considero las regiones que no incluyen eso. O sea, al analizar las regiones, el borde, que es donde están las raíces, no están incluidas. Por lo tanto, cada región la función en cada región no tiene raíces. Veamos ahora otra consecuencia del teorema de Bolzano generalizado. Dice ahí, llamemos S1 a la circunferencia centrada en el origen de radiounidad. En realidad esa notación, S1, no es un invento mío, es una notación estándar de los libros de topología. La S es la inicial de esfera, en inglés, y el 1 alude que estamos hablando de algo de una sola dimensión, o sea, una curva. En realidad, si uno tomemos para entender bien la notación, pensemos primero en la superficie esférica. ¿Sí? La superficie esférica, que de hecho se llama en los libros de topología S2. El 2 indica que es una superficie, algo de 2 dimensiones. Entonces, tenemos la superficie esférica. La superficie esférica son todos los puntos de R3, digamos, todos los puntos del espacio, que están a igual distancia de un único punto que es el radio. O sea, tenemos el centro, tenemos el centro y la superficie que corresponde a todos los puntos que están a una cierta distancia de ese punto central, de ese centro. Eso es S2. Si vamos a una dimensión menos, si hacemos la misma definición, pero en el plano, o sea, tenemos un punto y en el plano todos los puntos que están a igual distancia de él, eso sería la circunferencia. Bueno, esa circunferencia sería entonces como la misma idea de la esfera, pero con una dimensión menos. Esa es en el fondo la idea de la notación. S2 es la superficie de la esfera, S1 es como una esfera de una dimensión menos. Esa es la idea que está detrás en los libros de topología. Entonces dice, lo que queremos demostrar ahora dice así. Si f de C1 de R es continua, o sea, tenemos una función continua definida en la circunferencia, definida en la circunferencia como dominio, tenemos entonces, repito, una función que va de la circunferencia R continua. Entonces existen dos puntos diametralmente opuestos de la circunferencia en los cuales la función toma el mismo valor, o sea, existe un C perteneciente a C1 tal que f de C es igual a f de menos C. Ya vamos a ver, quizás es evidente, pero vamos a ver en el dibujo que efectivamente C y menos C son puntos diametralmente opuestos. Por de pronto dice S1 es la circunferencia central en el origen de radiounidad, pero en realidad puede ser cualquier circunferencia. Lo cual está bien si decíamos, como decíamos el otro día, que si uno deforma un objeto topológico, la propiedad sigue siendo lo mismo. En realidad que la circunferencia sea radio 1, radio 2, radio 500 es exactamente lo mismo. De hecho, la cosa es así, fíjense esto. Tengo una circunferencia. Tengo una circunferencia en el plano. En realidad yo puedo dibujar los ejes cartesianos de modo tal que siempre, digamos así, dibujando los ejes cartesianos adecuadamente, cualquier circunferencia es la circunferencia central en el origen de radio 1. O sea, simplemente dibujo los ejes X e Y de modo tal que se corten en el centro de la circunferencia. O sea, dibujo primero la circunferencia. Después trazo los ejes X e Y de modo tal que el origen está en el centro de la circunferencia. Y defino la unidad, porque la unidad la defino arbitrariamente como el radio de esa circunferencia. Entonces la circunferencia que tenía desde el principio es la circunferencia central en el origen de radio 1. O sea, cualquier circunferencia que yo dibuje, puedo acomodar los ejes para que sea la circunferencia central en el origen de radio 1. O sea, en realidad cuando digo S1 estoy diciendo cualquier circunferencia. Entonces, ahora vamos a demostrar el teorema que estamos diciendo ahí, que dice que si tengo una función continua definida en esta circunferencia S1, entonces existen dos puntos diametralmente opuestos donde la función vale lo mismo. Entonces, para demostrar este teorema, definimos la función g, o sea, tenemos la función f que es continua, ya dada por hipótesis. Definimos ahora una nueva función g de S1 a R también, donde g de x es f de x menos f de menos x, o sea,
es f en un punto x cualquiera menos lo que vale f en el diametralmente opuesto, ¿sí? O sea, g de x es f de x menos f de menos x. Restamos lo que vale la función en un punto menos la función en el punto diametralmente opuesto. Elijamos una cualquiera en la circunferencia. Fíjense que el diametralmente opuesto justamente es menos a. Ahí lo estamos viendo en el dibujo. Si tengo el diametralmente, si estoy pensando en ese dibujo en ejes cartesianos, a, el diametralmente opuesto es menos a. A en este caso es un punto de 2 coordenadas, menos a también. O sea, menos a es cambiar el signo a cada una de las 2 coordenadas de a. Menos a es eso, ¿no? Cambiar el signo a cada uno de los puntos, a cada una de las 2 coordenadas del punto a. Entonces esos son los diametralmente opuestos. Entonces elegimos una cualquiera y le aplicamos la función g. Entonces pasa esto: si g de a fuera exactamente 0, o sea, si justo acertamos con un ata y que g de a es 0, ya está. Ese es el punto que estamos buscando, porque si g de a es igual a 0, eso quiere decir que f de a es igual a f de menos a. Ahora, supongamos que no, supongamos que insisto con lo, perdón, vuelvo a lo que dije recién. Si g de a fuera 0, eso significa que f de a es igual a f de menos a, y por lo tanto a ese es el punto que estábamos buscando. Ahora, supongamos que no, supongamos que g de a no es 0. Entonces calculo g de a y g de menos a. Calculo g de a y g de menos a, ahí los estamos viendo. G de a es f de a menos f de menos a, y g de menos a es f de menos a menos f de menos a. O sea, de nuevo, si evalúo x en menos a, g de menos a es f de menos a menos f de menos a, o sea, f de menos a menos f de a, como dice ahí. Y lo que tenemos es, evidentemente por una cuestión algebraica elemental, g de a y g de menos a, uno de los dos es positivo y el otro es negativo. Podría ser g de a positivo y g de menos a negativo o viceversa, pero seguro que si g de a no es 0, uno de los dos, g de a y g de menos a, uno es positivo y el otro es negativo. Entonces tenemos una función continua en un conjunto arcoconexo, porque la circunferencia es un conjunto arcoconexo, una función continua g en un conjunto arcoconexo, y que a su vez es positiva en un punto a y negativa en un punto menos a o viceversa. Por lo tanto, para el teorema bolzano generalizado, existe un punto c en ese conjunto S1 tal que g de c vale 0, y si g de c vale 0, eso quiere decir que f de c es igual a f de menos c. O sea, pues de nuevo, como g de a es positivo y g de menos a es negativo o viceversa, y el dominio es arcoconexo y la función g es continua, por lo tanto, lo que tenemos es que por el teorema bolzano generalizado existe un c tal que g de c vale 0, y si g de c vale 0, quiere decir que f de c es igual a f de menos c. O sea, existe un punto c tal que la función vale lo mismo en a que en su diametralmente opuesto. Fíjense que acá estamos suponiendo que igual es cierto, que la función g es continua. Esencialmente estamos suponiendo que la función f de menos x, la composición de f con la función menos x es continua, porque g de x es la resta de f de x menos f de menos x. Resta de funciones continuas es continua, la f es continua. Si f de menos x es continua, que lo es, entonces efectivamente g es continua. Estamos suponiendo eso implícitamente. Por lo tanto, tenemos una demostración correcta y hemos probado que existe un z y que f de c es igual a f de menos c. ¿Es necesario que sea una circunferencia la curva en cuestión o se puede extender otras curvas? Bueno, se puede extender otras curvas. En realidad, si en lugar de una circunferencia tenemos una elipse, podemos aplicar exactamente el mismo razonamiento, no cambia nada. Si tenemos un rectángulo centrado en el origen, lo mismo, efectivamente se puede aplicar lo mismo. Y si tenemos un triángulo, en realidad ahí ya no es tan evidente, pero también se puede aplicar lo mismo. En realidad la cuestión es que siempre tiene que haber, es decir, la hipótesis sería, siempre tiene que haber una manera razonable de definir diametralmente opuesto, que ya no, en el caso de la circunferencia, la elipse y el rectángulo es simplemente x, el diametralmente opuesto de x es menos x, en el caso del triángulo no necesariamente, pero sí podemos decir, dado un punto cualquiera del triángulo, el diametralmente opuesto es el que se obtiene, o sea, perdón, tenemos un punto en el triángulo, trazamos el segmento que pasa por el origen y corta el triángulo, y hay que usar el prolongado, corta de nuevo el triángulo, donde corta de nuevo el triángulo, ese es el diametralmente opuesto. Siempre que esa función sea continua, que aparentemente lo es, efectivamente me parece evidente que esa función, la función que asigna, digamos, en el triángulo a un punto su diametralmente opuesto es continua. Si uno asume eso, si uno demuestra eso, que me parece, insisto, que es obvio que lo es, en ese caso podemos aplicar el mismo razonamiento anterior y demostrar que entonces
hay dos puntos diametralmente opuestos en el sentido que estamos definiendo del triángulo, donde la función f vale lo mismo. Siempre y cuando entonces haya una manera razonable de definir diametralmente opuesto y que esa definición me dé una función continua, o sea, la función que asigna a cada punto su diametralmente opuesto sea continua, siempre que eso suceda, se puede reproducir la demostración anterior. No sé si se podrá hacer en esta media luna. En esa media luna ya no es tan evidente que significa ser diametralmente opuesto. Si uno intenta la definición que intentó con el triángulo, no va a funcionar, porque a veces cuando yo tomo un punto de la media luna, tomo el segmento que pasa por el origen, a veces ese segmento corta la media luna dos veces, no una sola vez como en el caso del triángulo, y ya no queda tan claro cuál es el diametralmente opuesto, así que yo no sé si en el caso de la media luna se puede extender el teorema, pero claramente en el caso de la esfera, en el caso de la elipse, quise decir, en el caso del triángulo, en el caso del rectángulo, efectivamente se puede extender el teorema anterior. O sea, en cualquier curva, insisto, donde haya una definición razonable de diametralmente opuesto y que sea una función que a su vez sea una función continua, el teorema anterior se puede aplicar. En esto está actuando la magia de la topología. Y una consecuencia a su vez de lo que acabamos de demostrar es que en cualquier instante de tiempo, en cualquier momento del tiempo, existen dos puntos diametralmente opuestos de la Tierra en los cuales la temperatura es la misma. O sea, en este momento, por ejemplo, ahora ya, existen dos puntos diametralmente opuestos de la Tierra, insisto, en los cuales la temperatura es la misma. Una suposición implícita en este teorema es que la temperatura está dada por una función t que va de S2 a R continua. S2, que aparece ahí, como dije antes, es la manera de referirse en los libros de topología a la superficie de la esfera. El 2 indica que es una superficie, que estamos en algo de dos dimensiones. O sea, estamos suponiendo que la superficie de la Tierra es una esfera y que la temperatura es una función continua, que a cada punto de esa superficie le asignan un número. O sea, establecemos una unidad de medida de la temperatura, digamos grados centígrados por decir algo. Entonces la temperatura medida en grados centígrados en cada punto de la superficie terrestre es una función continua que va de esa superficie a R. Y la demostración con lo que hemos visto antes es simple, simplemente hacemos esto, tenemos la Tierra, que pensamos como una esfera, y la cortamos con un plano, la cortamos en dos partes con un plano, con un plano digo bien, que pasa por el centro de la Tierra. Cortamos insisto, tenemos la esfera que es la Tierra, la superficie terrestre, la cortamos por el ecuador o por donde quieran, con un plano que pase por el centro. Entonces ese corte lo que nos da es una circunferencia, que puede ser el ecuador, un meridiano, etc. Y en esa circunferencia a su vez hay dos puntos diametralmente opuestos donde la temperatura es la misma, por el teorema anterior. Por lo tanto hay dos puntos diametralmente opuestos de la Tierra donde la temperatura es la misma. ¿Y qué pasa si tomamos en cuenta que la Tierra no es perfectamente esférica, que está achatada en los polos, etcétera? Bueno, no cambia nada en realidad. Por lo que decíamos antes, si en lugar de ser una circunferencia es algo ligeramente elipsoide, no lo dije bien, digamos, si en lugar de ser si hay corte, en lugar de tener forma de circunferencia, tiene forma de elipse, eso es lo que quise decir. En ese caso se aplica igualmente el teorema, no cambia nada. O sea, siempre y cuando haya una manera razonable de definir diametralmente opuesto, que en el caso de la Tierra lo hay, es perfectamente válido el teorema anterior y por lo tanto se sigue aplicando en este caso. O sea, hay dos puntos diametralmente opuestos de la Tierra en cualquier instante de tiempo donde la temperatura es la misma. Vamos a analizar un problema que fue planteado por primera vez en 1941 por Richard Curran y Herbert Robbins en su famoso libro ¿Qué es la matemática? En este problema se plantea lo siguiente. Tenemos un carrito, carrito que se mueve en línea recta hacia adelante o hacia atrás, en nuestro dibujo sería hacia la derecha o hacia la izquierda, por una vía. Hay una vía férrea y en esa vía hay un carrito que se mueve, insisto, el carrito hacia adelante o hacia atrás, que según nuestra perspectiva en el dibujo sería hacia la derecha o hacia la izquierda. Y en ese carrito hay una varilla, una vara vertical, vertical está mal dicho, hay una vara que está unida por un eje a la base del carrito y que se puede mover libremente según nuestro dibujo hacia la derecha o hacia la izquierda. A su vez hay una regla que dice que, o un mecanismo que hace que si esa varilla llega a quedar horizontal, o sea, ya sea hacia la derecha o hacia la izquierda, queda perfectamente horizontal, hay un mecanismo que la atrapa y que la deja ahí para siempre. O sea, el carrito se va a mover y esa varilla se va a mover con el carrito
y las únicas fuerzas que actúan sobre la varilla son la gravedad y a su vez la acción de la aceleración del carrito. O sea, cuando el carrito acelera hacia adelante, la varilla se inclina hacia atrás, etc. O sea, la inercia, la aceleración del carrito y la gravedad son las únicas fuerzas, las únicas acciones que modifican, digamos, la posición de la varilla. Eso es lo que sucede. Y nosotros, el carrito se va a mover a su vez siguiendo ciertas pautas. O sea, nosotros tenemos como información un listado de los movimientos que va a hacer el carrito, un plan de movimiento del carrito. Ese plan de movimiento nos dice el carrito acelera de tal manera, con tal, el carrito empieza estando quieto, inicialmente está quieto, y el plan de movimiento nos dice el carrito arranca hacia adelante o hacia la derecha, digamos, según nuestro dibujo, con tal aceleración, frena después de tanto tiempo, aumenta o disminuye su velocidad. Ahí tenemos toda una descripción de los movimientos que sigue el carrito. Entonces nuestra situación inicial es esta. Tenemos el carrito en su vía férrea, un listado de los movimientos que va a hacer, y tenemos a su vez la varilla que en nuestro dibujo está vertical, pero inicialmente puede no estar vertical. Ahora vamos a ver eso. La varilla se mueve libremente con un eje unido a la base del carrito e inicialmente puede estar o no vertical como estamos viendo ahora. Ahora vamos a hablar de la varilla y sus movimientos. Vamos a ver ahora un ejemplo de movimientos de carrito. El carrito, digamos que está en la posición como lo mostramos en el dibujo anterior. De pronto arranca hacia la derecha con cierta aceleración, sigue hacia la derecha, frena. El carrito la varilla por la inercia se inclina hacia la derecha. El carrito se detiene unos segundos, la varilla empieza a caer por la acción de la gravedad, arranca hacia el otro lado, la varilla por la inercia o lo que fuere, queda horizontal y atrapado. Ahí ya la varilla va a quedar en esa posición para siempre, el carrito se sigue moviendo, de pronto frena y esa es la posición final. La varilla quedó en posición, como se ve ahí, horizontal hacia la derecha. En su libro, Curran y Robin afirman que cualquiera sea el plan de movimiento, sea dado cualquier plan de movimiento, siempre existe una posición inicial de la palanca tal que su posición final es vertical. Recuerden que yo dije que en el dibujo anterior que mostramos de ejemplo, la posición inicial es vertical, pero eso no tiene por qué ser la posición inicial de la palanca. La palanca puede estar en cualquier posición inicial. Entonces lo que dicen Curran y Robin es que dado el plan de movimiento, cualquiera sea el plan de movimientos, siempre es posible colocar inicialmente la palanca en posición tal que, terminados los movimientos, obviamente, la posición final sea exactamente vertical. ¿Y cómo lo demuestran? Bueno, vamos a medir, llamemos alfa, al ángulo que forma la varilla con la horizontal, digamos, que lo medimos, ahí está, el dibujo es bien explícito de cómo estamos midiendo ese ángulo. Entonces dice que, fijado el plan de movimientos, sea dado el plan de movimientos, podemos considerar la función que a cada ángulo inicial le asigna el ángulo final. O sea, repito, dado el plan de movimientos, podemos considerar la función que a cada posición inicial de la palanca, a cada ángulo inicial que forma la palanca, le corresponde su ángulo final. Esta función va de 0pi, los ángulos están medidos de 0pi a 0pi, y la función a su vez es continua. A su vez recordemos que hay un mecanismo, dijimos, que de modo tal que si la palanca queda en una posición horizontal, ya sea hacia la derecha o hacia la izquierda, ya el mecanismo la fija en esa posición. Eso quiere decir que f de 0 es igual a 0. O sea, si la palanca inicia en la posición correspondiente al ángulo 0, o sea, totalmente horizontal hacia la derecha, queda en esa posición, o sea, f de 0 es igual a 0 y f de pi por la misma razón es pi, o sea, si la palanca está totalmente ubicada hacia la izquierda, horizontal hacia la izquierda, queda en esa posición para siempre, o sea, f de 0 es igual a 0 y f de pi es igual a pi, lo cual indica que el 0 y pi están en la imagen, o sea, hay una posición final que corresponde al ángulo 0 y una posición final que corresponde al ángulo pi, por lo tanto 0 y pi están en la imagen, y como la función es continua, la imagen barre todos los valores intermedios, en particular pi sobre 2 está en la imagen, y por lo tanto existe un alfa inicial tal que f de f es pi sobre 2, o sea, de modo tal que la palanca queda totalmente vertical, lo cual demuestra lo que dicen Curran y Robin. O sea, hay un alfa inicial siempre, de modo tal que f de f es pi sobre 2. Antes de pasar a la siguiente diapositiva, les sugiero, les propongo que paren el video y que analicen esto que acabo de decir y fíjense y analicen a su vez si lo que estoy diciendo es correcto o no. En realidad, durante 35 años esta solución fue considerada correcta. A su vez fue considerada correcta también incluso por
por el prestigio de Curran y Robbins, por el prestigio de su libro, como que nadie se detuvo a cuestionar si lo que ellos decían era correcto o no. Sin embargo, no es correcto. En 1976, el norteamericano Tim Poston observó que esa función que dijimos así tan alegremente que es continua, en realidad no siempre lo es. Y veamos por qué. Supongamos que el plan de movimientos indica que el carrito se queda quieto todo el tiempo. El plan de movimiento es el no movimiento. El plan de movimiento indica que el carrito se queda quieto todo el tiempo. O sea, como en ese caso, ¿cómo es la función de 0pi a 0pi? ¿Cómo es la función que a cada ángulo inicial le asigna el ángulo final? Si alfa dice es menor que pi sobre 2, o sea, eso querría decir, si la palanca está inclinada hacia la derecha, lo que va a hacer es que se va a caer, o sea, la gravedad la va a tirar hacia la derecha y el ángulo final va a ser 0. Si la palanca inicialmente está perfectamente vertical, entonces queda en esa posición. Por lo tanto, si alfa es pi sobre 2, f de alfa es pi sobre 2, o sea, si el ángulo inicial es pi sobre 2, el ángulo final es el mismo. Y si alfa es mayor que pi sobre 2, o sea, está inclinada hacia la izquierda, va a caerse hacia la izquierda hasta llegar al ángulo pi. O sea, la imagen está formada por 0, pi sobre 2 y pi por esos tres valores únicamente. O sea, por lo tanto, la función no es continua. La imagen no es arcoconexa, como dice ahí abajo. No cumple los valores intermedios. O sea, la imagen tiene tres valores. 0, pi sobre 2 y pi y ninguno más. Por lo tanto, esa función no es continua. O sea, la función f no siempre es continua. Es más, se pueden encontrar planes de movimiento para los cuales es imposible que el ángulo final sea pi sobre 2. Imaginemos algo como esto, por ejemplo. Supongamos que el carrito el plan de movimiento dice esto. El carrito inicialmente está quieto durante un largo rato y después arranca en una dirección determinada bruscamente y se mueve en esa dirección también acelerando durante bastante tiempo. ¿Qué pasa en ese caso con la palanca? Sí, repito, el plan de movimiento es así. Inicialmente el carrito se queda quieto un largo rato y de pronto arranca hacia la derecha y se acelera también durante un largo rato. ¿Qué pasa en ese caso con la palanca? Si la palanca no está inicialmente, si la palanca no está perfectamente vertical, si está un poco inclinada hacia la izquierda, un poco inclinada hacia la derecha, ese rato inicial donde está quieta, lo que hace es que se caiga totalmente hacia la derecha, totalmente hacia la izquierda. O sea, en ese caso la posición final es 0 o pi y ya no va a cambiar con el otro movimiento. O sea, si no está perfectamente vertical, lo que hace es, la primera parte es tirarla hacia la derecha o hacia la izquierda horizontal, y hasta la posición horizontal. Y si está perfectamente vertical, el brusco arranque y lo demás termina dejándolo, haciendo la carrera hacia pi, hacia el ángulo pi. O sea, con esta descripción que acabo de hacer, de quedarse quieto un rato largo y después arrancar bruscamente y seguir moviéndose en esa otra dirección hacia la derecha, lo que sucede es que es imposible que el ángulo final sea pi sobre 2. O sea, hay planes de movimiento que hacen imposible que el ángulo final sea pi sobre 2. O sea, ni la función es siempre continua, ni es cierto que existe un ángulo inicial de modo tal que el ángulo final sea pi sobre 2. O sea, la demostración anterior es incorrecta. Y solamente se sostuvo durante 35 años por el prestigio, por la autoridad de Curran y Robbins. ¿Cuál es la conclusión de esto? Que hay que desconfiar. Cuando alguien nos dice, obvio que esta función es continua, hay que hacer la verificación. O sea, uno nunca tiene que creérselo totalmente lo que uno le dicen, sino que si puede, tiene que verificarlo por uno mismo. Esa verificación por uno mismo no siempre es posible, pero si es posible es recomendable. Uno podría preguntarse, cuando yo dije hace un rato largo, hablando del triángulo y los puntos de diámetro opuestos, que es evidente que la definición que yo di de diámetro opuesto da una función continua, o sea que la asignación de cada punto hacia diámetro opuesto, dije yo, en el triángulo, ¿no? Recuerdan, yo dije un triángulo, definí qué quiere decir diámetro opuesto, y dije, es evidente que la función que a cada punto le asigna su diámetro opuesto es continua. ¿Eso significa que tienen que verificarlo, que no tienen que creerme lo que yo dije? Respuesta, sí, tienen que verificarlo, no tienen que creerme lo que yo dije. En general, como digo, el verificarlo por uno mismo es siempre recomendable. Con esto terminamos el presente video y también cerramos el análisis del teorema de Bolzano. Con esto que hemos hecho, damos por cerrado nuestro arco argumental sobre el teorema de Bolzano. En el próximo video, como dice ahí, analizaremos algún otro teorema clásico del análisis matemático. Espero que este video les haya resultado interesante. Nos veremos en próximos videos. Hasta la próxima.